Saludos. Hoy nos vamos a meter en una historia que de verdad parece ciencia ficción. Totalmente. Pero fue muy, muy real. Nos vamos a Chile, principios de los 70s. El gobierno de Salvador Allende intenta algo que suena, radical. Radical es poco. Gestionar toda la economía de un país, una economía nacionalizada, usando tecnología cibernética. Una locura para la época. Y el proyecto tenía un nombre que ya te dice todo. CyberSyn. Y para entender el contexto hay que recordar que estábamos en plena Guerra Fría. Claro. Un gobierno socialista, pero elegido democráticamente en América Latina, eso era, era algo extraordinario. Una anomalía. Exacto. Allende buscaba una tercera vía. Ni capitalismo ni comunismo soviético. Y para eso, se abrieron a ideas completamente nuevas para dirigir la economía. Y ahí es donde empieza esta historia. Para este análisis, nos basamos en artículos de The Guardian, entradas de Wikipedia sobre el proyecto y su creador, y documentos de la teoría cibernética que lo inspiró. La misión es desentrañar esta mezcla increíble de utopía, política y, un experimento social audaz. Todo empieza con una escena casi de película. Otoño de 1971. ¿Sí? Un joven ingeniero chileno, 26 años, muy ambicioso, Fernando Flores. Entra en el Athenaeum Club en Londres, un lugar súper exclusivo. De la élite británica más tradicional. Y va a reunirse con un gurú tecnológico inglés que admira desde hace tiempo. Un tipo excéntrico, Stafford Beer. Y ojo, Stafford Beer no era un tecnólogo cualquiera. No, para nada. Era un teórico, un pionero de lo que él llamaba cibernética de gestión. O sea, la ciencia de la organización eficaz. Ok. Y aunque era parte del establishment, tenía sus Rolls Royce, sus contactos, en el fondo se sentía frustrado. Sentía que sus ideas no cuajaban en su país. O sea, un genio un poco incomprendido. ¿Y qué le propone Flores? Le propone el sueño de su vida. Flores, como jefe de la Corfo en Chile, le presenta la visión de Allende. ¿Qué era? Usar sus principios cibernéticos para crear un modelo económico moderno, gestionado por el Estado, sí, pero con participación de los trabajadores. ¡Wow! Beard debe haber alucinado. Vio la oportunidad única de aplicar sus teorías no en una empresa, sino a escala nacional, en un país entero. Aceptó de inmediato. Bueno, vamos a desglosar este proyecto. El nombre, CyberSyn. Es una mezcla de cibernética y sinergia. En español se le llamó 5. Exacto, por sistema de información y control. Y era un juego de palabras con el número 5. ¿Por qué el 5? Por los 5 niveles del modelo de sistema viable de Beer, que era, digamos, la base teórica de todo. Ok, entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cuáles eran sus tartes? Tenía 4 módulos principales. El primero, Cybernet. Cybernet. Era una red de máquinas de Telex. Telex. A ver, para los que no vivieron esa época, ¿qué es un Telex? Es como, imagínate una mezcla de máquina de escribir y teléfono. Podías escribir un mensaje y se imprimía en otro lugar casi al instante. Ok. Y esta red conectaba las fábricas del Estado con una computadora central en Santiago. ¿Cuántas máquinas eran? Porque se habla de cifras enormes. Sí, la leyenda dice que 500, pero no, en realidad eran unas pocas docenas. Era un prototipo, hay que entender eso. Aún así, recibir datos diarios de producción de todo un país en un solo punto, ¿para 1971? Era un salto cuántico. Claro. Pero los datos por sí solos no hacen nada. Ahí entra el segundo módulo, Cyberstride. El software. Exacto, el cerebro. Recibía datos diarios de producción. Materia prima, ausentismo, todo. Y usaba filtros estadísticos, filtros bayesianos, para hacer predicciones a corto plazo. ¿Y qué pasaba si algo se desviaba de la norma? Aquí está la clave de todo. Si los indicadores se salían de lo normal, la alerta no iba a un ministro. No, ¿a dónde iba? Iba de vuelta a la propia fábrica, en tiempo casi real. O sea, la primera notificación era para los trabajadores. Sí. El objetivo era delegar poder, no centralizarlo. La idea era que ellos, que estaban ahí, resolvieran el problema. Increíble. El gobierno central solo se enteraba si el problema no se podía resolver a nivel local. Exactamente. Solo si el problema persistía, se notificaba al gobierno. No se trataba de un control autoritario. Me llama la atención la filosofía detrás de esto. Es que es fundamental. Beer estaba muy influenciado por las críticas de Trotsky a la burocracia soviética. Ajá.
Él diseñó el sistema para preservar la autonomía de los trabajadores, para fomentar la autorregulación. Tenía un principio rector, ¿no? Algo. Posiwith, Eso. the purpose of a system is what it does. El propósito de un sistema es lo que hace. Él quería que la tecnología fuera una fuerza coordinadora, una alternativa al mercado, pero no una herramienta de opresión. Ok, entonces tenemos la red, Cybernet, y el software Cyberstride. Faltan dos piezas. La tercera era Checo, el simulador económico chileno. Suena a algo muy avanzado. Lo era. Era un software para prever los posibles resultados de las decisiones económicas del gobierno. A ver un ejemplo. ¿Qué pasa si subimos el precio del pan? ¿O qué impacto tiene esta inversión en el empleo? Permitía simular consecuencias. Entiendo. Y ahora vamos a la joya de la corona. La imagen que todo el mundo ha visto. La sala de operaciones, la Ops Room. Describe esa sala porque es espectacular. Era una sala futurista, hexagonal, con paneles de madera y 7 sillas giratorias. Ah, las sillas. Sí, las sillas. Parecen sacadas de Star Trek. Los diseñadores siempre negaron la influencia, pero la estética era esa. ¿Y tenían botones? Botones en los reposabrazos, un cenicero para puros. Y un espacio por un vaso de whisky. Es un detalle increíble. Es que muestra esa mezcla, ¿no? El gurú británico con la utopía socialista. Totalmente. La idea de monitorear una economía entera desde una sala así es revolucionario. Y el diseño buscaba fomentar el diálogo, no la jerarquía. No había una pantalla gigante central. Los datos se proyectaban en las paredes, frente a cada silla, para que todos tuvieran la misma información. ¡Qué buena idea! Pero bueno, todo esto suena muy bien en la teoría. ¿Llegó a funcionar en la práctica? Tuvo su gran prueba de fuego, en octubre de 1972. ¿La huelga de camioneros? Sí, una huelga masiva financiada desde Estados Unidos para desestabilizar al gobierno. Que buscaba paralizar el país, literalmente. Y casi lo consiguen. Chile es un país que depende del transporte por carretera. Sin camiones, las ciudades se quedan sin comida. El caos. Y ahí, en medio de esa crisis, Cybernet fue fundamental. ¿Cómo? El gobierno solo tenía unos 200 camiones leales para distribuir bienes esenciales por todo el país. Imposible. Era imposible sin una coordinación perfecta. Usando los datos en tiempo real de la red de Telex, pudieron dirigir esos 200 camiones a donde más se necesitaban. O sea, ¿fue una herramienta logística en plena crisis? Exacto. Ayudó a mitigar el impacto de la huelga y fue una de las razones por las que el gobierno de Allende sobrevivió a esa crisis. Demostró que funcionaba. Demostró que no era solo un sueño en una sala futurista. Pero la historia, como sabemos, tuvo un final muy abrupto. Sí. El 11 de septiembre de 1973, el golpe de Estado de Augusto Pinochet. ¿Qué pasó con el proyecto Cybersyn? Se abandonó por completo. El ejército entró y la famosa sala de operaciones fue Destruida. destruida. Sí. Y el contraste es brutal. La visión tecnosocialista fue reemplazada por los Chicago Boys, Economistas neoliberales formados por Milton Friedman. que implementaron reformas de libre mercado, todo lo contrario a Cybersyn. ¿Y qué fue de los protagonistas? ¿De Fernando Flores? Flores fue encarcelado hasta 1976. Se exilió y, fíjate, tuvo una carrera muy exitosa como empresario en Silicon Valley. ¿Qué vuelta de la vida? Ser senador. Una vida increíble. ¿Y Stafford Beer? Javier el golpe lo devastó. Nunca volvió a Chile. Se fue. Sí, se retiró. Se dejó crecer la barba, enseñó yoga tántrico, escribió poesía, vivió con muy pocas cosas en Gales y Canadá. Un filósofo dijo de él que llegó a Chile como un hombre de negocios y se fue como un hippie. Lo cambió por completo. Falleció en 2002. Y hay un giro final en esta historia. Una ironía casi poética. Así es. Cuando el general Pinochet fue arrestado en Londres en 1998, se estaba alojando en un lugar muy particular. En el Athenaeum Club. El mismo lugar. El mismo club donde 27 años antes, Flores y Beer se reunieron para dar vida al proyecto que el propio Pinochet destruiría. Cierra el círculo de una forma increíblemente amarga. Totalmente. Pero hay que hablar de un lado oscuro. La misma tecnología de Telex. Sí, esto es fundamental. La misma tecnología fue usada por la Operación Cóndor. La red de dictaduras de derecha. Apoyada por Estados Unidos, sí. Usaron las redes de Telex para compartir inteligencia y perseguir a disidentes de izquierda. Causando decenas de miles de víctimas. Exacto.
Esto demuestra que la tecnología es una herramienta neutral. Su impacto depende de la agenda política que la utiliza. Es la lección más dura de todas. Entonces, ¿cuál es el legado de CyberSyn hoy? ¿Es solo una curiosidad? Para nada. De hecho, sus ideas están siendo reevaluadas. Se le llama una especie de Internet socialista, adelantada a su tiempo. ¿Y quiénes están recuperando estas ideas? Pues mira, hay un libro, La República Popular de Walmart. Walmart. Sí. Analizan cómo gigantes como Amazon o Walmart usan logística avanzada y datos en tiempo real para una planificación económica a una escala que ya querrían muchos países. Son economías planificadas, en el fondo. Son economías planificadas masivas y súper eficientes. Y la pregunta que plantean es, si esa capacidad ya existe, ¿se podría aplicar a una economía planificada con fines sociales? Es una pregunta muy potente. El periodista Evgeny Morozov también habla de esto. Claro, Morozov señala cómo Uber usa algoritmos para monitorear oferta y demanda en tiempo real. Es lo mismo que quería hacer CyberSyn. Es la misma lógica. Y nos lleva a la pregunta central de Beer. ¿Puede la tecnología ser la fuerza coordinadora en lugar del mercado? Y Beer tenía incluso una idea más, que nunca se realizó, el proyecto Cyberfolk. Sí, esa era la pieza que faltaba. Permitir a los ciudadanos dar retroalimentación en tiempo real al gobierno sobre su nivel de satisfacción con las políticas. Una especie de democracia digital. Exacto. Un concepto increíblemente actual. Entonces, esta historia nos deja con un sueño tecnológico utópico que nació en un club de Londres, se probó en una crisis política y fue aplastado por un golpe. Pero también es una advertencia sobre la relación entre tecnología, poder e ideología. Y sus ideas centrales, datos en tiempo real, descentralización, autonomía, Son más relevantes que nunca. El proyecto nos obliga a hacernos preguntas fundamentales sobre cómo organizamos nuestras economías y sociedades en esta era digital. preguntas que nos llevan de vuelta al núcleo de la filosofía de Beer. Sí, a su modelo de sistema viable, la idea de que todo sistema capaz de sobrevivir es recursivo. Es decir, sistemas viables que contienen a otros sistemas viables. Si pensamos en nuestro mundo desde una pequeña empresa hasta la economía global, ¿qué pasaría si en lugar de solo reaccionar a las crisis, diseñáramos conscientemente nuestras organizaciones siguiendo estos principios de viabilidad y adaptación?